Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado obsesionada con encontrar respuestas al origen de todo lo que nos rodea. El hombre ha intentado descubrir cómo se creó el universo y cuál es su papel en él. Sin embargo, a medida que avanzamos en nuestro conocimiento y exploración, nos damos cuenta de que cada vez son más preguntas que respuestas por resolver. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Estamos hoy más cerca de descubrir el origen del universo? ¿O quizás nunca llegaremos a saber toda la verdad? Para creyentes, científicos y curiosos, la búsqueda continúa y el misterio es cada vez más fascinante y complejo. Hola, y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal Biblia en Acción. Hoy te invitamos a un viaje alucinante en el tiempo para intentar desentrañar el misterio más grande de la humanidad. ¿Cómo Dios creó el universo en tan solo 7 días? Comencemos. Antes de abordar este fascinante tema, es importante que comprendas que el universo no siempre ha sido como lo conocemos hoy. ¿Te has preguntado cuál fue el punto de partida? ¿O qué había antes de la creación? Esta es la incógnita que ha desconcertado a muchos, y la respuesta más común es nada. Del caos a la vida, la increíble historia de la creación del universo según la Biblia. Una de las explicaciones más antiguas sobre el origen del universo se encuentra en la Biblia, en particular en el pasaje del Génesis 1:1-2, donde se narra el momento en que Dios gestó los cielos y la tierra. Este relato ha sido objeto de análisis e interpretaciones por parte de diversas culturas y corrientes de pensamiento a lo largo de la historia. Verás, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el texto sagrado del Génesis 1:1-2 se considera una cosmogonía, es decir, una explicación mitológica sobre la creación del universo y todo lo que existe en él. Teólogos, filósofos y científicos no han dejado de estudiar y reflexionar a lo largo de los siglos sobre estos hechos. Sin embargo, cada momento descrito en la Biblia ha sido reinterpretado y adaptado a diferentes contextos culturales y religiosos. El relato, a su vez, se divide en dos partes. La primera, en Génesis 1:1-2-3, se describe la creación de 7 días. En cada día, Dios origina diferentes elementos del universo, como la luz, el cielo, los mares, la tierra, los animales y los seres humanos. El relato enfatiza que todo lo que Dios crea es bueno, y al final del 7º día, Dios descansa. En la segunda parte, que se encuentra en Génesis 2:4-25, se habla sobre la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos. En esta versión de la creación, Dios crea a Adán primero y luego crea a Eva a partir de una de las costillas de Adán. Esta parte del relato también enfatiza la relación especial que Dios tiene con los seres humanos y cómo los humanos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger la creación. Esta increíble historia guarda un significado más que especial para millones de personas. En primer lugar, el relato de la creación del mundo en la Biblia es uno de los relatos fundacionales de ambas religiones, ya que establece la relación entre Dios y la humanidad, así como la responsabilidad humana sobre el mundo creado. También, el relato de la creación es un elemento central de la teología de ambas religiones, puesto que explica el origen del universo y la vida en él, así como el papel de Dios en la creación y la relación entre Dios y la humanidad. Es también un tema recurrente en la literatura, el arte y la música de las tradiciones judía y cristiana, y ha inspirado a muchos artistas y pensadores a lo largo de los siglos. Y por último, la creación es también un tema de reflexión y debate en el diálogo interreligioso y entre la religión y la ciencia, ya que plantea preguntas fundamentales sobre el origen y el propósito de la vida y el universo. Otro de los grandes misterios de la humanidad es saber qué hubo antes de la creación. Para esta interrogante, también surgen más preguntas que respuestas. Muchos expertos coinciden en que antes de la creación no existía nada,
ni siquiera el tiempo o el espacio. Es difícil para nuestra mente comprenderlo, pero se piensa que la creación del universo fue el comienzo de todo. En la Biblia se menciona que la Tierra estaba desordenada y vacía, y por eso hay quienes podrían deducir que había algún tipo de existencia previa. Sin embargo, es importante recordar que el relato de la creación del Génesis no es una explicación científica, sino una historia teológica. Pero, ¿qué mensaje religioso y espiritual intenta transmitir este relato? La narración del Génesis nos habla de la creación del universo y de la humanidad por parte de Dios, y nos revela la profunda conexión entre el Creador y su creación. Es por una hermosa narrativa que ha inspirado a creyentes de todas las épocas y culturas. Y si lo piensas, el relato de la creación nos invita a contemplar la magnitud y la belleza del universo. Nos despierta la curiosidad y la fascinación por el misterio de la vida. Nos hace preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre nuestro propósito en la existencia. En definitiva, el relato de la creación del Génesis es mucho más que una simple explicación sobre el origen del mundo. Es una historia llena de emoción y expectativa que nos lleva a explorar las profundidades del universo y de nuestra propia alma. Dicho esto, ¿qué te parece si nos adentramos en los 7 días de la creación? Un viaje épico a través del tiempo y el espacio. Día 1. La luz. En el primer día de la creación, Dios dijo: hágase la luz, y la luz apareció. Este día representa el inicio del tiempo y de la existencia en sí misma. La luz para la humanidad simboliza el conocimiento, la verdad y la vida, y nos recuerda que Dios es la fuente de toda luz y sabiduría. Día 2. El firmamento. En el segundo día, Dios creó el firmamento, que separa las aguas del cielo y de la tierra. Esto nos invita a reflexionar sobre un Dios que tiene el control, planificador y que su creación está organizada de manera perfecta. El firmamento también representa la protección divina sobre nosotros y la necesidad de establecer límites y fronteras en nuestras vidas. Día 3. La tierra, el mar y las plantas. En el tercer día, Dios separó las aguas de la tierra y creó los continentes, los océanos y las plantas. Este día representa la fertilidad y la vida en la tierra, así como la necesidad de cultivar y cuidar nuestro medio ambiente. También nos hace referencia a que la vida es un regalo de Dios y que debemos ser agradecidos por ello. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Estos cuerpos celestes no solo están ahí para ser contemplados, sino que también para recordarnos que Dios es un Dios de la belleza y la creatividad y que el universo es un lugar lleno de maravillas por descubrir. También representan la luz que guía nuestros caminos y la necesidad de buscar siempre la verdad. Día 5. Los peces y las aves. En el quinto día, Dios creó los peces y las aves. Estos seres nos recuerdan que Dios es un Dios de la diversidad y la abundancia, y que cada criatura en el universo tiene su propósito y valor. También representan la libertad y la capacidad de volar alto en la vida. Día 6. Los animales terrestres y el ser humano. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres. Día 7. El descanso de Dios. En el séptimo día, Dios descansó de su obra creadora y la bendijo. Este día representa la importancia del descanso y la contemplación en nuestras vidas, así como la necesidad de tomar un tiempo para reflexionar sobre la importancia de nuestra existencia y nuestro propósito en la vida. Es un día sagrado y especial que nos invita a conectarnos con lo divino y agradecer por todas las bendiciones que recibimos. Esta narración de la creación en 7 días
ha sido interpretada por siglos como una conexión con la semana de 7 días que conforma nuestro calendario en la actualidad. El séptimo día, en el que Dios descansó, se convirtió en el día de descanso semanal, conocido como el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos. Esta misma relación entre los 7 días de la creación y los 7 días de la semana también sugiere una dimensión más profunda de la narración de la creación, en la que cada día representa un aspecto diferente de la creación y de la relación entre Dios y la humanidad. Además, esta interpretación nos recuerda que la narración de la creación es más que una simple historia, sino que tiene una relevancia y significado profundos para nuestras vidas cotidianas. En nuestra sociedad moderna, muchas veces nos encontramos atrapados en una rutina acelerada y estresante que nos impide tomar un momento para desconectar y reflexionar sobre nuestra vida y nuestras metas. Tomar un tiempo para descansar y reflexionar nos ayuda a recargar nuestras energías, aclarar nuestras ideas y a tener una perspectiva más clara sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Además, nos permite conectarnos con nuestro ser interior y con lo divino, lo cual puede ser una fuente de fortaleza y guía en momentos de incertidumbre y dificultad. Del caos a la vida, la mirada científica. Esta narración bíblica, aunque poética y mítica, es el tamaño de una pelota de golf que contiene todo el universo en su interior. Ahora, imagina que esta esfera se expande rápidamente y en un instante se convierte en el universo que conocemos hoy en día. Esta expansión inicial fue tan rápida que se conoce como inflación cósmica. El universo se enfrió a medida que se expandía y esto permitió que se formaran las primeras partículas subatómicas. Con el paso del tiempo, estas partículas se agruparon para formar estrellas, planetas y galaxias. El Big Bang es la teoría más aceptada sobre el origen del universo y nos ayuda a entender cómo llegamos a estar aquí. Pero aún queda mucho por descubrir, como por ejemplo, ¿qué ocurrió en el primer instante después del Big Bang? ¿Y qué es la energía oscura que parece estar impulsando la expansión acelerada del universo? Es sorprendente pensar que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde la más pequeña partícula subatómica hasta las galaxias más lejanas, se originó a partir de una singularidad que explotó en el Big Bang. La explicación científica del origen del universo no necesariamente viene a contradecir la creencia religiosa en un ser creador. De hecho, muchos científicos creyentes ven a la ciencia como una forma de explorar y comprender la obra de Dios. No olvidemos que la narración bíblica de la creación no debe ser tomada como una descripción literal y científica de cómo se creó el universo. Además, la narración bíblica de la creación y la teoría del Big Bang abordan preguntas diferentes sobre el universo. La narración bíblica se centra en el propósito y significado de la creación, mientras que la teoría científica se enfoca en el proceso físico y empírico del origen del universo. ¿No te parece increíble cómo la narración bíblica de la creación y la teoría científica del Big Bang tienen sus similitudes y diferencias? Ambas nos brindan una perspectiva única y fascinante sobre nuestro origen y el universo que nos rodea. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este contraste. Y si te gustó el video, hasta aquí nuestro emocionante recorrido de Biblia en acción. No olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta una próxima aventura.